Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto acompañarles a partir de este momento, en esta tarde acá en The News. Soy Cinzia Franceschiello con ustedes en este jueves, recorriendo Latinoamérica y las informaciones más destacadas. Esta hora la iniciamos en Colombia, desde Bogotá. El presidente Gustavo Petro está ofreciendo una rueda de prensa. Vamos a escuchar sus declaraciones. Están las matas en la selva amazónica, están envejeciendo, cada vez serán menos productivas en la medida en que esa mata pasa su tiempo, se vuelve menos productiva para la cocaína. Y esta zona que está toda ubicada en la selva amazónica, en el borde entre Amazonas y Altillanura, estos son llanos, toda esta zona es el borde de la selva amazónica y prácticamente con algunos otros puntos ya más pequeños está abandonada. ¿Cuál fue el error de Naciones Unidas? Error, entre comillas, del grupo que hizo la investigación. Cogió unos grupos de muestra aquí, y son encuestas, le dio una alta productividad. Solo para información de ustedes, la productividad aquí quizás es la más alta del mundo, Cañón del Micay, que tomamos militarmente sin un solo muerto en una operación del ejército, el Naya, 10 kilos de coca por hectárea, de cocaína por hectárea. Esa es la más alta. Esas productividades en promedio de las zonas rojas se las aplicaron a las zonas de cocaína, de zonas de hoja de coca abandonada. Y multiplicaron todo, sumaron, y dio un potencial, no que sea realidad, sino el potencial máximo muy alto para Colombia, y por eso nos desertificaron. Entonces, ¿qué debió haber hecho el estudio científicamente, estadísticamente hablando? Haber cogido también muestras de aquí y habérselas aplicado a el espacio verde, calculado en número de hectáreas, y hubiera dado dos cálculos que después se hubieran sumado, pero que hubieran mostrado que una es la productividad en las zonas de enclave que ya mencioné, otra muy diferente y baja en las zonas donde se abandonó la hoja de coca. Esto Trump no lo sabe. Esto parece que no lo saben las personas que están tomando decisiones en los Estados Unidos. Esto lo sabe Naciones Unidas. Y por eso, después de que hablamos con el señor Guterres, después de que estuve en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas, ellos expidieron un comunicado público admitiendo que se habían equivocado. Es decir, aquí ya no es la voz del presidente de Colombia, aquí esto ya está respaldado por la verificación que hizo Naciones Unidas sobre los errores de su propia investigación del año 2023. Sin embargo, entre el momento que se publicó y el momento en que Naciones Unidas rectifica, nos desertificaron. Estados Unidos, en una acción unilateral y sin comprender el desarrollo de la producción de cocaína en Colombia. Ahora, para explicaciones de ustedes, esto está ubicado aquí porque por este río se va a Europa, no a Estados Unidos. Esta no es cocaína para Estados Unidos, es para Europa por el río Amazonas, Atlántico, África, y es para el cono sur, que se ha convertido en un mercado muy similar a Estados Unidos. Estas, podríamos decir, van a Estados Unidos y parte de estas por el Océano Pacífico, quizás crucen por Panamá u otras regiones hacia los Estados Unidos. El consumo de cocaína en Estados Unidos se ha detenido, pero lo que crece es fentanilo. Es decir, hay un empeoramiento de la situación de consumo, dado que el fentanilo es 30 veces más dañino que la cocaína, mata 30 veces más al interior de los Estados Unidos. El consumo en Europa de cocaína, al contrario, es el que más se está expandiendo rápidamente. Ya no entraría en estos detalles. La
estrategia colombiana del gobierno Petro ha funcionado? Pues en primer lugar, esto que se podría volver, si tuviera algo de mayor apoyo económico, lo estamos haciendo nosotros mismos, selva, que es fácil revitalizar la selva donde se ha cortado si se está cerca a la selva. Y revitalizar la selva amazónica, ya saben ustedes, es fortalecer el tercer pilar climático del mundo. Es decir, al mismo tiempo que es una lucha contra el narcotráfico, es una lucha por la humanidad en términos de oxígeno y de absorción, sobre todo, del CO2. De estas 200, no sé si ya está el cuadro, aquí estas hectáreas son más o menos 80,000. Vamos a acabar aquí de una vez. 80,000 hectáreas están abandonadas. De las 250,000 totales, 80,000 están abandonadas. No, hace más de 3 años no producen cocaína. De las que están para el año 2023 en color rojo y amarillo aquí, nosotros ya hemos logrado año 2024 y el presente 22,000 hectáreas de sustitución de cultivos con la ayuda voluntaria del campesinado. Ahora, si yo cojo 250,000, le quito 80,000 y 20,000 de sustitución, tengo 140,000 que todavía están produciendo cocaína. Pero es muy diferente si las comparamos entonces con estas cifras históricas que arrancan aquí en el 2010. Estos son también fuente de Naciones Unidas por gobiernos. Teníamos un bajo nivel de hectáreas aquí. ¿Y dónde comienza el ascenso? Un primer punto aquí en el 2013. Empieza un ascenso que llega hasta 171,000 en el año 2017. Aquí hay una cosa clave en el 2017. Se realiza entre el 16 y el 17 el proceso de paz con la FARC y el gobierno Santos. Por eso aquí da negativo. Negativo el crecimiento de hojas de coca. Negativo con un proceso de paz, no con la violencia. Y después, cuando se destruye el proceso de paz con la FARC en el gobierno Duque, que fue ese su propósito por visiones políticas muy diferentes, Duque es heredero de Uribe, entonces la caída se dispara. De 142,000 hectáreas en el año 2020, no soy yo el que gobierna. Este es el disparo fundamental. A 204,000 año 2021, no soy yo el que gobierna. Hasta el año 2022 que llega a 230,000 hectáreas, así es como yo recibo el país. Y esto es porque en la prensa norteamericana, a través de los funcionarios del gobierno de Duque, dicen que yo soy el responsable del ascenso de los cultivos de hoja de coca. Si miramos los porcentajes, porque ya veríamos solo hemos podido medir 2 años de mi gobierno, 23 y 24, que crece de 230,000 un poco, pero miren los porcentajes. Aquí veníamos cayendo -9, sube 3%, baja 25%, sube 1, un año 43%, cuando comienza a subir es 43% anual. Se repite 39% anual en el siguiente año, se repite 52% anual ya en el año 2015-16, 17% 16 y se detiene proceso de paz, -1, -9, -8. Aún esta detención, este decrecimiento que hace el proceso de paz de Santos con la FARC, no logra mitigar estos grandes crecimientos. Y por eso, cuando se vuelve trizas el proceso de paz con la FARC y mucha gente de la FARC vuelve a las armas, volvemos a un crecimiento del 43%. Que es el que dispara hasta 230,000 hectáreas realmente la hoja de coca
como la recibo en mi gobierno. ¿Qué ha pasado entre el último año del gobierno de Duque y el comienzo de nuestro gobierno? ¿Y qué ha pasado en mi gobierno? 13%, 10%, 3% de crecimiento, último dato. Es decir, lo toqué. Es decir, que el planteamiento del presidente Trump contra mí es falso. Y estos son datos de la ONU. Estas son las tasas de crecimiento. Este es el gobierno. Esta es la bajada aquí en el proceso de paz, la disparada en el último tiempo del gobierno de Duque. Y esto es como nosotros vamos. Casi que yo diría, el año 2025 va a ser de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, pero como no puedo mencionar sino los datos de las Naciones Unidas, no los míos, entonces lo único que puedo decir aquí es que el señor Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia, porque esta actividad de caída digamos, de descenso de la tasa de crecimiento de cultivos casi a cero, y dentro de los cultivos de hoja de coca, de abandono, que ya vimos en el mapa para el año 2023, alcanza ya casi a 80,000 cultivos de hoja de coca, abandono por más de 3 años, y de sustitución reciente, voluntaria, de 22,000 hectáreas de cultivo, sumando entre ambas 100,000, nos muestra la estrategia nuestra de incautar cocaína, de no golpear al campesinado, de perseguir los bienes de los narcos, de extraditar a los narcos, que llevo 700 extraditados, fundamentalmente a Estados Unidos y otros lugares, es exitosa. Hemos tenido muertos, sí. Incluso los muertos, y este sería el final, quizás aquí no lo puedo describir en el cuadro, el año más exitoso de erradicación forzosa, estaba en un cuadro que tenía más largo, el año más exitoso de forzar la erradicación fue el año 2020. Se erradicaron 130,000 hectáreas. Con dinero de los Estados Unidos, que se gasta en gasolina, avionetas, en glifosato, o en el de las máquinas que ahora tienen un nombre, con mucho personal pago, no voluntario, traído de otras partes a la zona, pero sin embargo, cuando uno mira el dato, ese año se ubica aquí, hay una pequeña caída de 7,000 hectáreas, y entonces ¿a dónde fueron a parar las 130,000? Que se quitaron. Si ya lo que sigue es crecimiento perpendicular. ¿Qué se hizo el dinero con el cual se erradicaron 130,000 hectáreas en Colombia, según el gobierno del entonces, año 2020, si al final de ese año solo redujo 7,000? Aquí se demuestra el fracaso de la política de la erradicación forzosa. Aquí pasaron varias cosas sobre esas 130,000. Una, se robaron la plata. No hay investigación, pero se robaron la plata. Plata, dinero, decimos nosotros, plata, dinero de los Estados Unidos. Porque esa política de erradicación forzosa, no la de la voluntaria, sino la de la erradicación forzosa, sí la ayuda a los Estados Unidos. Se la robaron. Como los campesinos no están voluntariamente en ese proceso, sino que los violentan para hacerlo, entonces siembran al lado. O al caer el veneno del glifosato, cae en la parte de arriba de la mata, le da pereza al trabajador pago que no tiene sino, y no arranca la raíz, que por eso decía que le pusieran cuidado a esa imagen. Si no se arranca la raíz, vuelve a crecer la hoja, con toda la actividad financiera que se pierde. Por eso la erradicación forzosa, no aérea, sino en el terreno,
fracasó rotundamente aquí. Luego vino el disparo y ahora nosotros estamos con otra estrategia mostrando resultados consistentes estadísticamente. Bueno, creo que ahí dejamos, porque creo que me alargué mucho. Muchísimas gracias, señor presidente, por presentar esta estrategia y las acciones del gobierno del cambio en la exitosa lucha contra las drogas. Escuchamos al presidente colombiano, Gustavo Petro. Esta es la manera en la que le respondía al presidente de los Estados Unidos, que ha retirado todo tipo de ayuda a Colombia. Con estas gráficas, con esta presentación, Petro buscaba mostrar con detalle específico lo que ha sido su gestión en la presunta lucha contra el narcotráfico y pues justamente dejando en evidencia lo que habría ocurrido en gestiones anteriores en Colombia. Pero esta es la respuesta de Petro contra Trump con los datos que veíamos allí en pantalla a través de su presentación. Estaremos muy atentos a la noticia desde Colombia.